Santiago el Chaquito Jiménez puso durante varios meses, he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100% ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible. Dios tiene el control. Gracias por el apoyo. Nos vemos pronto, Santiago Jiménez. Lesionado entonces Santiago el Chaquito Jiménez. Los delanteros mexicanos, el rendimiento que el segundo semestre en este comparativo con Armando La Hormiga González. 8 partidos más de La Hormiga, 11 goles más que el Chaquito, claro, en Chivas. Una asistencia más del Chaquito, en Milán, por supuesto, y 4 oportunidades creadas más por parte de Armando González. No sé por qué presiento que Jesús Bernal mandó a poner esta gráfica y este comparativo para promover. La diferencia del tamaño del mundo, espérate. Da coraje, ¿no? Pues la verdad, o sea, cuando todos en las mesas anteriores decían, no, que Chaquito del PSV se va a Milán y esto, ¿cuántos goles piensa que va a anotar? Hay los mismos que en Países Bajos. Yo dije, espérame, estás hablando del fútbol italiano, no de Países Bajos. Y además que llegaba, el equipo no estaba en Cada 5 goles de Holanda, de Países Bajos, de Chaquito, representa 1 en Italia. Es una falta de respeto esto, Jesús Bernal. Estamos seguros que tú mandaste a poner esta gráfica, a pedirla para hacer este comparativo y para reintegrarte al show del cual hace rato no estabas, ¿eh? ¿Qué tal, Álvaro? Saludos para ti y para todos en la mesa. No, pero es que no hay que pelear. Pueden cohabitar y coexistir todos. Chaquito con Hormiga, con Raúl, perfectamente los tres. O sea, ya Sepúlveda lo cepilló, a Berterame lo cepilló. Y no sé quién es más. Julián. Ah, claro, Henry, Julián Sepúlveda, Álvarez, bueno, Julián está no es lesionado. Julián no es Pero está lesionado también. Que Está no fuera lesionado, 2, 3 semanas, Quiñones. sí. A ver, ¿quién se lesionó ahora, Jesús? Pues Quiñones, está lesionado Quiñones. Julián Quiñones. Señores, que el otro día hizo un golazo a Lopanenka. En fin, bueno... En Arabia. En Arabia, sí, la UEFA Arab League de gran nivel, no es la MLS. Sí. ¿Tú sabes cómo va Cristiano en esta liga? ¿Qué pasó? Desde que llegó no ha ganado nada. No ha ganado nada. Ya ha disputado no sé cuántas. Pero está para disputar ¿cuántos la eventos? final, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. No, quedó eliminado ya. Copa Árabe. La Copa. Perdón, Oye, que ¿Messi ya ganó la Liga? No, ¿verdad? Benzema los cacheteó, mano. Benzema, el nivel de Benzema, no es la MLS de Messi. A ver, perdón por esta interrupción de Jesús Bernal. Bueno, ¿cómo está Guadalajara, la ciudad? La capital del estado de Jalisco, que pues actualmente es Zapopan y debería ser Zapopan, con el inminente, posible, Por 2. probable título de goleo de Armando González, ya sea como lo han conseguido en 4 veces en su historia de 6 campeones de goleo que han tenido ustedes, de manera compartida. Sí, ahí está Hormiga, así le pasó a Bravo, así le pasó a Pulido, así le pasó al Chícharo. Pues la verdad es que hay mucho entusiasmo por parte de la afición, sobre todo, que quieren ver a Armando La Hormiga González como campeón de goleo. En la interna de Chivas, pues no es que se tengan el propósito de ayudarle. Chivas tiene el propósito de vencer a Monterrey y de poder clasificar a la liguilla y que sea consecuencia del trabajo del partido que Armando pudiera coronarse como campeón de goleo. Tiene una pequeña ventaja. Joao Pedro con San Luis jugará antes ante Tigres. Ya vas a ver al menos lo que hizo uno de los 2 contendientes que tiene Armando La Hormiga González en ese sentido. Pero acá al menos al interior del Guadalajara se lo toman con tranquilidad. En la afición ahí sí hay mucha alegría por esta situación. A ver, yo preveo y proyecto que Joao Pedro no va a anotar contra Tigres y mi argumento son 2 argumentos, pues son 3 argumentos. Primero será visitante. Número 2, Tigres es la defensa con menos goles. Y número 3, Tigres es la defensa con más blanqueadas del torneo, independientemente con 8 en total de los errores que ha tenido Nahual este torneo. En el caso de Paulinho. Tienen que ver ya los errores de Nahuel. ¿Estás provocando al Tuca? O sea, le pides al Tuca que no te provoque y ahorita lo estás provocando. Tiene 8 blanqueadas. Es la defensiva pero menos goleada. Gracias, siempre Jesús. tuvo esos errores, Álvaro. ¿Qué tiene que ver Nahuel? Por eso,
Lo que tiene que ver es que Bueno, es claro, muy buen trabajo. Punto, se acabó. Perdón si los lastimé. Remítete nada más a esos datos, ¿no? ¿Sabes qué? No, aparte él se los da. Estoy Te digo, pero la culpa es tuya. Sí. ¿Para qué le dices que es bocón con argumento? A ver, me estoy ganando otro zapatazo. En el caso Jesús Venenoso siempre. de Paulinho, se enfrentan al América, la segunda defensa con menos goles en contra y la segunda con más blanqueadas del certamen, gracias, entre otras cosas, a Malagón. Ahí sí es gracias a Malagón. El otro, Le hizo falta. el otro es a pesar de Nahuel. Acuérdense. Un microfonazo. Bueno, le había hecho falta hablar de Malagón desde el bloque anterior cuando habló de Acuérdense. Hay Keylor. que ver Malagón aquí. Perdón si los lastimamos, Entonces, lo que sí preveo es que reciben a Monterrey y que los tres se van a quedar con 11 goles, Jesús. Pero, a ver, también el argumento... Pues mira, Monterrey Sí, Jesús. No, que sí. Monterrey tiene 23 goles en contra, ¿eh? Por los ¿Es muy 15 de irregular? Tigres y los 16 de América. Entonces, hay más posibilidades de hacer gol a Rayados. Exactamente lo que iba a comentar. Órale, Monterrey no defiende tan bien. tendrían un campeón de goleo en solitario por primera vez desde Omar Bravo, porque 4 de 6 campeones de goleo de la historia de las Chivas han sido de manera compartida, siendo Omar Bravo y el Mellone Gutiérrez los únicos 2 en manera ¿Si es individual. compartido no vale o qué? ¿O no entiendo? Vale menos. ¿Pero por qué va a valer menos? Porque no eres líder. No eres líder. Pues sí, no es igual. O sea, estar en el podio, ¿quieres estar tú o con otros 2? Pero a ver, pero ¡Tú o con los otros 2! si fuera Armando González, vale Tú, más, con los aunque otros esté dos. empatado. ¿Por qué? Por el equipo en el que está. No, vale más los de Joao Pedro. ¿Quién iba a decir aquí cuando hablábamos de Milito? Pedro también. No, Exacto. Joao Pedro porque juega en un equipo de otras condiciones. ¿Qué? A ver, sí, te Los escuchamos, otros Jesús. dos son extranjeros, Claro, jugadores comprobados, contratados, no salieron de abajo. Sí. Pues que la hormiga ya se vaya a Europa. Bueno, adelante, Jesús, te escuchamos. Ojalá. Sí. Sí, mira, y lo de la hormiga es una historia para resaltar, porque él empezó el semestre como la cuarta opción en el ataque, es más como la quinta, Sí. porque estaban por delante Javier Hernández y Alan Pulido, estaba Kate Cowell que lo llegaron a poner de 9, después venía Teun Vilke y la hormiga estaba relegado. Conforme fue avanzando la pretemporada, empezó a meter goles, se lesiona Javier Hernández, entonces se abre un cupo y de ahí Hormiga ya no lo volvió a soltar, terminó siendo el 1, siendo el 5 cuando Milito llegó a este equipo. ¿Qué pasó con Vilke? ¿Por qué se cayó? Pues porque Hormiga empezó a hacer más goles, o sea, más que se cayera Vilke, es que Hormiga empezó a meter goles y pues no había forma de poderlo sentar, porque en pretemporada lo tenía muy bien valorado Gaby Milito a Teun Vilke, pero bueno, en esa competencia Hormiga lo hizo mejor. Ahora, habría que preguntarle al señor Milito Jesús qué piensa de que en efecto tiene un delantero de 11 tantos, pero que el que está detrás de él o los que están detrás de él son de a 2 goles. Cierto. No, y hay otros que ni gol tienen. Que ni gol tiene. Ya nos decías que, a ver, que es probable que no le vayan a renovar al caso de Chicharito Hernández. Pero en el caso de Pulido, que no anota desde cuando, febrero, con Alan Pulido, ¿qué va a pasar? Mira, lo que me dicen es que Pulido tiene un año más de contrato. Firmó por 2 años con el equipo de Chivas. Entonces, me queda claro que también Milito ya no cuenta con él, lo ha dejado fuera de circulación en los últimos 4 juegos, jugó algunos minutos contra Puebla y ya no volvió a entrar, incluso con partidos donde lo mandaron a la tribuna y ya no es tanto de su agrado. Habrá que ver porque no es fácil poderte desprender de un jugador que tiene un contrato tan oneroso como el de Alan Pulido, entonces o hay de dos, ¿no? O sea, por ahí sale algún incauto que lo desee y puedan negociar algo, o se queda en Chivas a acabar contrato un año más. Ahora, ¿es cierto que multaron al Chicharito Hernández porque no fue vestido de Halloween? No, a ver. Es mentira. Platico de esa situación. Sí. Fue un cotorreo, digamos así coloquialmente, de los jugadores, donde pues decidieron ir así y él simplemente no quiso, o sea, no tiene nada que ver con la directiva, no fue una dinámica de la institución, simplemente los jugadores pidieron permiso, les dieron, llegaron disfrazados celebrando el Halloween y ya está. Entonces, ¿por qué lo multan? No, es que no hubo tal. Entonces la prensa mintió. Ah, Qué raro que la prensa mienta. No, qué raro que la prensa. entonces no hubo multa. No, por eso.
Yo por eso no soy periodista, pero bueno. Yo Y eso no que voy tengo a acceso a la demeritar información. a él. Gracias, Jesús. Te mandamos un abrazo en ese bello atardecer en la Perla Tapatía, que en realidad es Zapopan, ¿no? Oh, parece primavera aquí como a 30 grados ahorita. Abrazo, saludos ahí a los compas del crew, ¿eh? Que debes algo, ¿eh? Ya me dijeron, Álvaro, que un whisky o algo así. Ah, eso no es problema, hombre. No será el primero que deba. Pues hay que pagarlos para que no debas. Ya los pagaremos, gracias, Jesús Bernal. ¿Qué ibas a decir? Este muchacho no voy a demeritar lo que ha hecho en este campeonato. Pero, como la gente dice, para la selección, para Europa, le falta muchísimo. Todavía. Mucho, la verdad le falta. Ahora, Lo bueno es que tiene potencial para hacerlo. Ahora se necesita entrenar mucho más su definición. Mucho más. Mete un buen gol de izquierda, pero falló otros dos que si él, con unos buenos controles orientados, hubiera hecho los otros dos goles. probablemente la lista salga entre mañana y pasado mañana para los partidos de noviembre. Uno pudiera decir, no, pues con Santi, con Julián Álvarez, aunque no es la posición, tiene que... Yo lo llevaría. Abre Tiene la el necesidad espacio. de convocarlo. Yo lo Julián llevaría. Álvarez, Sí. tiene la necesidad de convocarlo. Pero entonces, si está Raúl Jiménez, y después si está Berterame, Quiñones. y después si está... Por eso, Julián Quiñones. Y después si está Sepúlveda. Entonces, quitamos o a Berterame o a Sepúlveda para ya darle esa posibilidad. Cuando en enero, como se tienen 2 partidos, no es fecha FIFA y se va a convocar una selección de la Liga MX, ahí seguro lo van a convocar para esos 2 partidos. Pero Dionisio también, Javier ha llamado jugadores para verlos cómo son, conocerlos, tratarlos y esto. Yo creo que valdría la pena. Sí, se lo ha ganado Esta también. convocatoria. Pero no me estás diciendo que llamarlo. todavía para selección en Europa, ¿no? Pero están pensando en el Mundial. Del 2030, me imagino. No, en 2026. Ajá. O sea, no vayan a cometer la misma tontería que cometieron Con Jiménez. con Santiago. Y ahora teniendo un técnico Por eso, mexicano entonces, ¿qué? que le dé la derecha. ¿Sí lo llevas o no lo llevas al Mundial a Armando González? Si El mantiene próximo ritmo. torneo lo tengo que ver. Ese torneo es bueno, pero tiene que corroborar con otro. Ahí cuando ya se casa a los 28 años, pues ya lo ven y ya sí. No, espera. Ahora, está muy claro que hay una superdependencia de Chivas con Armando González. No. Es decir, Chivas tiene 25 goles, Armando ha metido 11, casi la mitad. Entonces hay una dependencia que sobre... Y a ver, él se tú genera sus jugadas. Me dice. No. Y en los últimos, todos los goles de Armando González, los 11 goles han tenido que ver para 19 puntos de Chivas. ¿Él se los ha generado? Los famosos goles de poder que él viene a exigir. Él se los ha famosos generado, goles. pregunto yo. Estoy hablando. ¿Él se los ha Paulinho generado se los o ha depende? Paulinho se los ha mucho, generado. sí. Paulinho Ah, hasta sí. asiste. Entonces, ¿por qué me estás Tiene 2 diciendo que hay una Ay, Álvaro. dependencia de pido, Ernesto por Vega? favor, que Alexis No, Ernesto vayamos a ver. Vega. Alegando de esa porque forma no lo solo estás porque viendo, ¿eh? tiene Hay la que verlo. playera de Por eso a Chivas. platicar a chismear, te conozco. Hay que ver los Estás al partidos. wiri wiri, Hay wiri, que wiri. verlos. ¿Tú lo No que- llevabas a selección? No que te den el Sí, resumen yo- como yo